Ok. Iniciando. Listo, ahí ya está el video. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo para ver? ¿Ya estamos? Tiene que quedar en esta pantalla. En esta. Sí, de ahí no lo pueden mover porque ahí están ya viendo a los tres y ahí ya están viendo su Facebook. Las personas que entran a su Facebook ya automáticamente los están viendo. Ok. ¿Debo hacer algo más? No. Se me cayó el teléfono y el guardapaso se me reinició. Hola, buenas tardes. Como sabemos, somos seres sociales y totalmente emocionales. Entonces, ya llevamos mucho tiempo lo que son los educadores, los terapeutas y los papitos escuchando el tema de educación emocional. Entonces, para mí es un placer iniciar la tarde de hoy con dos expertos, fonoaudiólogos de profesión, expertos con recorrido en neurodesarrollo, con una experiencia de 10 años. Contamos con William Álvarez, que actualmente es el director de fonoaudiología de la Universidad Manuela Beltrán, seccional Bucaramanga, y es magíster en educación. Y también tenemos la compañía de nuestro magíster en psicopedagogía, Víctor Caicedo, a los cuales les doy la bienvenida a acompañarme en esta tarde, en esta transmisión. ¿Y quién les habla? Pues Daisy Hernández, con un posgrado de mamá por 9 años. Y eso es lo que nos ha venido motivando, además de mi profesión y a lo que me dedico como especialista en salud mental y psicología clínica. El impacto socioemocional en la educación siempre ha sido importante antes del COVID, ahora durante el COVID, pero después del COVID no sabemos qué tanto impacto, sabemos que es un tema muy fuerte, así que bienvenidos y no sé, Víctor, salúdanos en esta tarde y William también. Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad agradezco por la invitación para conversar el día de hoy, pues de un tema tan relevante como tú lo acabas de decir. Es un tema que siempre ha estado allí, solo que pues en estos periodos de confinamiento y de COVID ha hecho pues que retomen más valor. Es un placer compartir conocimientos para enseñarle a los papitos que nos están viendo y a los jóvenes y a los profesionales también todo lo que conocemos con relación al tema. Bueno, buenas tardes a todos. De verdad, mil gracias por la invitación a este espacio. Siento que muchas personas pensamos o muchas personas han pensado que, pues por el tema que estamos viviendo, la vida quedó en pausa. Y hemos tratado y hemos hablado y se ha hablado de cómo reactivar el comercio, cómo reactivar las actividades y demás, pero hemos dejado aparte o a un lado estos temas emocionales y de verdad muchísimas gracias por el espacio y bueno, esperamos construir entre todos para poder empezar a mejorar. Súper, súper. Bueno, vamos también a las personas que se van conectando a esta hora, les agradecemos que puedan compartir con un papito, con una mamita, con un educador universitario, de escuela inicial o escuela intermedia. Incluso todos somos educadores, todos somos también influenciadores en la vida de alguien. Y la idea de este espacio es que seamos influenciadores positivos para llevar un mensaje a los que puedan llegar aquí. Así que les agradecemos compartir y enviar el link también a familiares y amigos. Y empezando con este tema, yo estaba, bueno, lo que llevo de mi trayectoria también estudiando acerca de las emociones. Sé que la raíz etimológica de la emoción es francesa, o sea, es emotivo, es emover, es moverse, es trascender. Y hablando ahora de lo que está pasando, yo veo como que hoy no nos podemos mover, hoy estamos para trascender un poco y, por ejemplo, en el caso de los niños, para trasladarse, para impresionarse. Entonces cabe esa pregunta y como muchos papitos y como muchos educadores,
¿Qué son entonces las habilidades emocionales, William? ¿Qué es tanto? ¿Por qué están hablando tanto de inteligencia emocional? ¿Por qué uno escucha a tantas personas hablando y hay papás que le preguntan a uno, bueno, pero eso cómo se come o eso qué es? Y uno dice, bueno, ese tema ya desde siempre ha existido. Pero tú como profesional, háblanos un poquito acerca de las habilidades emocionales. Yo siento que toda la vida y hemos vivido y seguiremos viviendo en un mundo de emociones, porque siempre desde el momento cero en el que nacemos generamos una emoción en las personas que nos van a visitar cuando nacemos, ¿cierto? Y todo el momento en el que estamos generamos emociones, pero pensaría yo que esas emociones no existen o no están porque sí, y las empezamos a desarrollar o las empezamos a mirar. Ustedes lo hablaban la semana pasada cuando conversábamos un poco de cómo se da este tema o cómo influenciamos nosotros positivo o negativamente en las emociones de las personas. Entonces, siempre que hablemos de habilidades emocionales, hay personas que dicen es que hay que tener el control, hay que tener, no dejarse llevar por las emociones, hay que ser fuertes, hay que ser menos emocionales, no llorar por todo. No, hay que vivirlas y siento que las vamos a seguir trabajando toda nuestra vida y obviamente las vamos a ir mejorando y ir perfeccionando, ni siquiera perfeccionando, sino como irlas sabiendo llevar y aprendiendo a manejar un poco de inteligencia emocional que hablábamos la semana pasada, pero en este momento vamos a hablar del tema emocional más ampliamente. Es verdad, y yo le voy a aprovechar para preguntarle que no dije en el intro que Víctor Caicedo es un asesor psicosocial de CAENA y UNICEF, lo tenemos hoy en la tarde. Entonces quiero aprovechar también para preguntarle, siendo experto en este tema, uno escucha mucho que hay emociones negativas y positivas, bueno, en el común, ¿no? A veces se juzga al niño, eso es negativo, o nos juzgamos a nosotros por tener una emoción. Entonces yo quiero que él nos ayude a aclarar esta tarde si son simplemente emociones o si hay positivas o negativas o niño también o al adolescente o al joven, porque yo siento que nos limitamos incluso como adultos a expresar un enojo o una frustración por incluso este chip con el que fuimos, nos criaron, pues. Sí, así es. Esto, tienes toda la razón. Mucha gente hablan de que hay ciertas emociones que no son tan buenas o hay unas que sí son buenas y eso es un término que ya está mandado a recoger porque las emociones son eso, son emociones, no le demos el tinte de bueno o malo porque lo importante está en cómo la persona afronta esa emoción. Como que nosotros necesitamos tener a veces días un poco tristes para poder surgir, poder tener nuevas iniciativas o poder volver a iniciar, por ejemplo, en el tema de pareja, si terminamos con mi pareja, eso es como el amor, a veces hablan como amores tóxicos o no tóxicos, eso depende de cómo la persona lo quiera manejar. Si tú quieres una relación tóxica y te sientes bien y te encanta que sean intensas y te llamen a toda hora, entonces no podemos decir que no es amor, es un amor, pero es el amor que esa persona para ese momento quiere. Y entonces a ello va el comentario de que las emociones no tenemos que darle un tinte de que si es bueno o es malo, sino que es algo que tenemos que vivir. Por ejemplo, si tenemos tristeza, lo importante es vivirlo, aceptar que estoy triste, llorar si lo necesito llorar, pero no quedarnos, porque muchas veces como que estoy triste, pero no le cuento a nadie, no lo exteriorizo, no lo expreso y eso se me estanca, eso se queda ahí. Entonces lo importante muchas veces es vivir esa emoción. Si quiero llorar y dejar de comer por 2 días, hacerlo, siempre y cuando no caigamos en ese error de estar deprimidos ya 5 o 6 meses, porque ya eso se vuelve patológico, ¿no? Lo importante es vivir la emoción en un momento específico, ya decir, bueno, ya te lloré, ya pasó lo que tenía que pasar, ahora es el momento de recomponerme, de recomponer mi vida, bien sea si es profesional o mi vida de pareja o mi vida emocional. Lo importante de las emociones es que las sepamos manejar y salgamos pues aireosos de ellas, ¿no? Bueno, cuando son emociones que nos hagan sentir un poco mal. Es decir, que se vale estar triste, se vale estar enojado. Lo que yo pienso que no se vale mucho es la actitud. O sea, es diferente la emoción
¿sí? Hay unas emociones primarias, entonces, que está el enojo, la ira, la alegría, ¿sí? El asco, el miedo, que son innatas en nuestro ser. Incluso los animales también tienen esas emociones primarias. Pero la actitud es como lo que ya vamos a... Es que hizo eso porque estaba enojado. Entonces ya eso no justifica, sí se vale estar triste, pero hacer esas acciones. Entonces vamos a aprovechar que el magíster en educación, William, nos hable un poco acerca de cómo, dado el tema de el impacto socioemocional en la educación, cómo eso está impactando tanto ahora a los jóvenes o a los universitarios, o cómo se preparan las instituciones, los entes gubernamentales, los entes educativos, las universidades, para de forma progresiva ofrecer algo seguro en el tema emocional o socioeducativo a los estudiantes. Bueno, yo siento que el ser estudiante universitario o el estar en una universidad no solamente es un tema de un impacto fuerte emocionalmente en este momento en el que nos encontramos. Es un tema de siempre. Los papás y un estudiante universitario tiene demasiada presión social, demasiada presión emocional, demasiada presión por todas partes, porque es una inversión de tiempo, es una inversión económica, es una inversión de muchísimas cosas. Y cuando los resultados no son lo que esperamos, porque obviamente hay momentos en los que estudiamos cosas por pasión y hay momentos en los que estudiamos cosas porque o en mi familia debe haber un médico, un abogado y un arquitecto. Escoja cuál de las tres quiere y no hay otra opción. Eso también genera un impacto negativo de alguna manera o un impacto no tan favorable al momento de ingresar a una institución educativa. Obviamente las universidades, y hablo a título personal en la cual trabajo, hacemos un acompañamiento siempre y buscamos que esa inversión en términos de tiempo que hace un estudiante y un padre de familia en términos económicos, o inclusive hay personas que se pagan ellos mismos en la universidad, sea retribuida en un momento. Entonces siempre hacemos un acompañamiento desde bienestar institucional, en donde acompañamos toda esa parte emocional, afectiva y social que involucra o que se ve involucrado un estudiante. Yo podría decirte con certeza que en el tiempo que llevo siendo docente universitario he visto múltiples personas salir de la universidad por problemas emocionales. De hecho, se retiran a la mitad del semestre, dejan abandonado todo, porque era un poco lo que nos decía ahora Víctor, y es no saber manejar ese tipo de sentimientos. Entonces, ingreso a la vida universitaria, tengo alrededor de 18, 19, 20 años, no sé, la edad en la cual ingresemos a la universidad, y empiezo y tengo la presión social de mi familia, empiezo a tener una serie de complicaciones, pero llega alguien que se vuelve especial para mí y me acompaña en ese proceso, pero ese alguien algún día se va, ¿cierto? Las relaciones inician y terminan, siempre lo hemos escuchado. Y ahí se desborona el mundo para esa persona y terminamos abandonando lo que inicialmente teníamos. Entonces es un tema de saber manejar las habilidades o saber manejar las emociones, porque definitivamente influyen muchísimo. Las universidades y los profesores buscamos las mejores herramientas para poder favorecer al estudiante, porque de alguna manera también el tema emocional influye en una clase, en la temática, en lo que vamos a ver, pero hay múltiples factores externos que no logramos controlar. Entonces vamos redireccionando a que es un trabajo también colaborativo, ¿cierto? Porque pues como que hay muchos limitantes, por ejemplo, en el tema universitario también, y en el tema de los chiquitos hay muchos papás que el temor, que no regresen, que todo. Pero yo pienso, al igual que hay un profesor universitario, por cierto, tiene un libro súper espectacular que se llama Sin emociones no hay aprendizaje. Y parte de todo de lo que habla es verdad. O sea, se necesitó caerse para saber que hay que levantarse. Después de una caída uno se levanta, ¿cierto? Fue necesario llorar para cuando estar alegre saber qué es estar triste y saber también qué es estar alegre. Y también es un libro habla que el miedo, la ira es la madre de la creatividad. Solo
está en el que tú cómo desarrolles o cómo sea la consecuencia de esa emoción, ¿cierto? Es diferente lo que hablamos ahora, que en un momento de ira tú destruyas a alguien, pero hablo de la madre de la creatividad es porque los mayores pensadores, científicos, filósofos, artistas, en esos momentos de enojo, de frustración y de ira, ellos empezaban a pintar, se encerraban a escuchar música, a pintar y todo. Entonces, es cómo manejamos estas situaciones. Entonces, esa es la consigna también en la tarde de hoy, que sin emociones no hay aprendizaje. Es chévere poderle echar una repasadita a ese libro que está en línea, en PDF y muy chévere. No sé, quería preguntarle a Víctor si me hicieron una pregunta internamente alguien cuando se enteró que íbamos a hacer este en vivo, y era si... ¿qué hacemos si estamos preparando el regreso como nos han propuesto y aún así los estudiantes o los papitos no quieren que los niños regresen? Sí, claro que sí. Pues eso está sucediendo mucho porque, por ejemplo, hablando acá de Secretaría de Educación, los mismos docentes han hecho reuniones en FECODE para el sindicato, pues no permitir que se lleven a cabo las clases presenciales todavía, porque sabemos pues que los colegios serían un foco de infección bastante grande por la cantidad de población que se manejan ellos. Nosotros desde Fundación y desde UNICEF lo que estamos haciendo es creando campañas de promoción y prevención con el tema de COVID para el lavado de las manos. Los estudiantes de cada uno de los grados están haciendo cuentos relacionados al tema, poemas, poesías, coplas y diferentes procesos, porque como lo decía William, nos ha pasado mucho de que los niños empiezan muy animosos a hacer tareas o empezaron muy animosos porque pensaban que eran unas vacaciones, entonces fue todo chévere y todo contento y todos felices, pero después se dieron cuenta que las vacaciones se alargaron mucho. Y ya extraño a mi amigo, ya extraño a mi profesora, ya extraño el contacto con las demás personas. Entonces nos tocó recurrir a las inteligencias múltiples, que era lo que estábamos hablando, que muchos papás ya no tienen la paciencia de explicarle, porque ya no sé de qué forma explicarle matemáticas, profe, le dicen a uno. Entonces allí fue necesario hacer una campaña para enseñar o para darle a entender a los papitos que no necesariamente su hijo tiene que ser profesional, no necesariamente su hijo tiene que ser ingeniero, licenciado, o estudiar una profesión que el papá quiera, sino que existen otros talentos como el baile, la música, el canto, que les va a favorecer a ellos pues todos sus procesos de aprendizaje, todos sus procesos de enseñanza. Entonces estamos buscando pues todo este abanico de posibilidades. Se hizo hace poco una feria de talentos buscando que los niños mediante este tipo de actividades pues mostraran todo aquello que va con relación al COVID, también para sacarlos un poco del tema, porque también nos está sucediendo que tanta información que ellos escuchan desde internet o tanta información de sus papitos a veces los pone a ellos temerosos y les da miedo, como lo decía Daisy. Pero también es importante saber que esa emoción del miedo, como ella lo manifestaba hace rato, es vital para nosotros. Si nosotros no tuviésemos miedo a muchas cosas, entonces si se nos acercara un león, no saldríamos corriendo porque no le tendríamos miedo. Entonces el miedo también nos permite preservar nuestra vida y alejarnos de situaciones que no nos son buenas y no nos permiten crecer en muchos aspectos. Entonces lo que se ha buscado es eso, empezar desde ya a generar campañas de promoción para el lavado de manos, para que sea el autocuidado. Se están buscando implementar, si llegase el caso de volver a retornar al aula escolar, pues que no sea la misma cantidad de estudiantes, sino que un día asistan los de primero, otro día asistan los de segundo, otro día asistan los de tercero. Pero como te digo, son pruebas pilotos o son cositas que están ahí en el tintero. Vamos a ver desde Secretaría de Educación cómo manejan esta situación. Porque sí, hay muchos papitos que tienen el miedo a que su hijo se contagie del virus y muchas veces es el mismo temor de la enfermedad que ya empiezan a somatizar, ¿no? Como que, profe, es que tengo como fiebre, profe, es que como que no me estoy ahogando, realmente tenía una gripa, pero entonces como que nos dejamos llenar de tanta información que a veces no es sano. Entonces también estamos buscando como educarlos un poco con el tema de COVID, de cuáles son realmente los síntomas, de cuándo realmente recurrir al médico y no estar llenando los hospitales de consultas que no son necesarias para evitar pues que realmente se haya ese contagio. Súper. Y el profe William, ¿qué nos puede decir acerca ya en el tema de universitarios, si sí quieren volver, si no?
o cómo abordar ese tema de en la parte socioemocional con ellos también. Bueno, mira, normalmente en la parte escolar vivimos cerca del colegio, ¿cierto? Tenemos una ruta, además. Cuando estamos hablando de universidad, la mayoría de la población universitaria no vive en la ciudad o no reside en la misma ciudad en la cual estudia, sobre todo Bucaramanga, que es una ciudad universitaria. Yo te puedo decir que la población de la Manuela Beltrán en su 80% es de fuera de Bucaramanga, de toda la zona cercana a Bucaramanga, hay muchísima gente de la costa y obviamente primero el tema de movilidad es crucial y es un factor difícil en este momento, porque obviamente volver a las aulas implica volver a la ciudad. Las familias obviamente tienen el temor porque muchos mandan a sus hijos solos, entonces desde allí nace un miedo muy fuerte a nivel familiar y ellos tampoco quieren regresar. También está el que no se pudo ir a su casa y todavía sigue en Bucaramanga solo, entonces allí tenemos múltiples factores. Pero yo sin duda pienso que el factor más difícil son los personales, porque debemos adaptarnos todos a que las situaciones cambiaron, no vamos a volver a tener algunas situaciones similares. Hay gente que tú la escuchas normalmente decir, no, esperemos que esto se acabe en agosto. Esto es una realidad y no se va a acabar en agosto. Debemos empezar a aprender a convivir con estas situaciones, ¿cierto? Ya antes íbamos a hacer mercado de una forma, ahora debemos ir en otra, con otro protocolo. Y a mí y a la universidad nos ha preocupado muchísimo las actitudes de los estudiosos, como los denominamos nosotros, al volver a las aulas, porque es aprender o reaprender mejor que no puedo hacer ciertas cosas que hacía antes, ¿cierto? Y por ejemplo, uno ve a las estudiantes universitarias que van de la mano casi que al baño juntas, porque es un hábito que tenemos muy arraigado y es que es mi mejor amiga y voy con ella, tomamos todos del mismo vaso de agua, compartimos absolutamente todo. Entonces es volverles a enseñar eso y obviamente va a ser muy difícil porque tú le dices a un niño y le explicas a un niño cómo es la situación y lo hacen de una manera. Yo tengo un sobrino de 5 años y él lo dice, no me abrace porque me unta de coronavirus. Pero como a un estudiante universitario, yo de hecho hay una cosa que hago todas las noches y es sentarme a ver los estados de las personas a través del WhatsApp. Y veo fiestas, celebraciones, comidas entre amigos y no veo la distancia social y les escribo por molestar, no veo la distancia social. Ay, profe, pero sí molesta que es que estábamos en la casa de no sé quién haciendo tal cosa. Entonces no hemos interiorizado ese tipo de conciencia que es una realidad. De hecho hay mucha gente que no cree en COVID y dice eso no está pasando, eso no existe, yo no lo he visto, yo no tengo a nadie cercano que le haya pasado, pero quiere tener a alguien cercano que le pase para creer de verdad que existe, creo que ninguno lo quiere. Entonces el tema actitudinal es muy complicado en este momento. Yo pienso que no es solo el estudiante, o sea, la actitud también es de los padres, sean papás de chiquitos, de niños, de kinder, de escuela inicial, de intermedia, pero la escuela superior también incluso hay muchos papás que como que no, o incluso en la parte así sea virtual, he escuchado que hay temor de iniciar el nuevo semestre, no sé cómo lo han abordado ustedes o qué se escucha también. Bueno, yo te puedo decir que estamos habituados a la presencialidad, ¿cierto? Y yo, en lo personal, antes de toda esta situación con el COVID, la universidad tiene una gran plataforma virtual y hemos trabajado en la virtualidad. De hecho, nuestros estudiantes ven asignaturas 100% virtuales para adaptarlos y flexibilizarles el currículo. Pero llega un momento en donde ellos dicen, profe, es que esa asignatura virtual no sirve para nada. Eso que uno estudia virtual uno no aprende. Entonces yo les digo, no sean atrevidos, porque yo hice una maestría virtual y no quiere decir que no aprendí nada. Es simplemente que nos cuesta no tener a alguien detrás de nosotros para hacer algo. A pesar de que decías algo importante, algunas universidades y algunas instituciones y sectores educativos pasaron a un modelo de virtualidad, otros pasamos a un modelo de atención remota de las clases. Eso quiere decir, y eso es una gran diferencia y va a tener una implicación supremamente grande en diferencias, porque obviamente cuando tú estás en un modo virtual solamente te conectas en un periodo de tiempo y haces tus trabajos y los entregas.
Cuando estamos en un modo remoto, nuestros estudiosos, al menos en la Manuela Beltrán, deben conectarse todos los días en el horario en el cual tenían la clase. Hay unos temas y hablando del impacto social y emocional que ha tenido esto de estar en casa, es súper difícil, porque de hecho hay momentos en los que en las aulas los estudiantes no opinan absolutamente nada. Nosotros tenemos clases a las 12 del día, por ejemplo. Entonces los estudiantes cuando me sentaba a conversar con ellos decían, profe, es que a esa hora está toda mi familia almorzando, está el noticiero a todo volumen, está mi papá, está mi mamá, está todo el mundo, me desesperan, no hallo qué hacer y si me corro del comedor, pues se me cae el internet. Entonces, y los profesores, tal persona no ha contestado. Entonces era también entrar un poco, profe, venga, es que entienda que no todo el mundo tiene un espacio para poder hacer, atender, no todo el mundo tiene un estudio para sentarse, encerrarse, atender la clase, no todos tenemos 15, 20, 30, 40, 50 gigas de navegación, algunos, el vecino nos comparte el wifi y eso genera un impacto emocional muy fuerte. Te puedo contar, tenía un estudiante que poco se conectaba a la clase y los profes todos detrás de ella y la llamo un día a preguntarle y no me decía, pero yo sabía que algo faltaba allí. Cuando logro como ya preguntar qué es lo que ocurre, me doy cuenta que ella no tiene internet en su casa y la vecina de enfrente le regala. Entonces le toca salir a la escalera de su casa a tomar un poquito de internet. Eso tiene un efecto emocional muy grande y social muy grande, porque me estoy quedando atrás porque no tengo los recursos que tiene el resto de mis compañeros. Y a nivel emocional, ¿cómo me puedo llegar a sentir? La estudiante sentía rabia, frustración, ira, una cantidad de cosas que la terminaron aburriendo en la universidad prácticamente. Hicimos un acompañamiento para que pudiera seguir. Hicimos una campaña de plan padrino donde logramos que algunas personas donaran datos, internet y demás, y acogimos a esos estudiantes para que pudieran continuar. Pero entonces es todo el tema que hay en casa, que era de alguna manera volverme vulnerable y abrir toda mi vida. Hemos visto miles de videos en los que está la persona atrás que pasa en ropa interior, no sé qué, porque es abrir mi vida, es abrir mi casa, es abrir mi espacio a exponerme a todo el mundo. Entonces es un tema complicado. Bueno, yo creo también y estoy segura que hay que trabajarle al tema de que somos los aprendices del siglo XXI, o sea, todos los que estamos acá, sean educadores, sean terapeutas, magíster como ustedes, doctorados, todos somos los nuevos aprendices del siglo XXI. Entonces, así como educamos a nuestros hijos, que hagamos esto, que todo, también va desde acá, ¿sí? Porque a veces es que el profesor le está diciendo así, es que esto, pero yo creo que hay que, como yo lo hablo desde la disciplina positiva, que es como el enfoque que yo trabajo más, necesitamos esa conexión antes de corrección. Y aplica para papitos, aplica para terapeutas, y aplica para docentes, porque yo lo he escuchado, incluso con mi hijo, lo he escuchado con otros familiares y todo, que los docentes están también desesperados, o sea, para ellos no era dar la clase así. Entonces yo conozco un caso cercano que la profesora, el niño va en cuarto de primaria, pero la docente, la profesora de matemáticas, ya es una señora con más de 50 años, es una trayectoria, ponle tú unos 30 años, creo que es muy buena en lo que hace, en explicar división, números primos, todo. Pero yo escuché y fue un motivo de consulta de los papitos porque el niño se frustra. ¿Cómo hacer las operaciones matemáticas vía online? ¿Sí? Y veo que el docente tiene unos comentarios con un poquito de contenido irracional, como es que ustedes no están pendientes, es que todos ustedes no prestan atención, es que ustedes nunca. Entonces también la invitación es hoy a quitar un poquito esas frases, porque cuando hacemos eso de todos, nunca, ustedes siempre, entonces estamos afectando al otro ser. Y muchas veces el niño o el estudiante universitario está ahí pendiente para la clase, pero lo que tú decías, tiene un cúmulo de cosas, discusiones en la casa, hay tantos hogares, papá y mamá a punto de separarse, o papá está en otra ciudad, en otro país que no logró llegar antes de la pandemia,
mamá está afrontando todo, o el papá perdió empleo. O sea, es que por eso el tema hoy es impacto socioemocional. Y yo pienso que Víctor ha estado muy de cerca con población que tiene una rama o sea, todo, que se le viene todo a la vez. Entonces me gustaría como escuchar un poquito de parte de él, cómo han abordado desde UNICEF también ese impacto socioemocional, porque hay para los papás, porque no es solo hablarle al niño, lávate las manos, cuídate, cuídate. Para mí, como especialista en salud mental y certificada en disciplina positiva, es un trabajo en conjunto, colaborativo, pero también con papitos y cuidadores. Sí, así es. Mira, la verdad desde UNICEF estamos haciendo un trabajo que yo hoy día lo veo y digo, oye, qué buen trabajo se está haciendo, qué chévere sería pues que esto pudiese replicarse en las instituciones públicas, en las instituciones que maneja el gobierno, porque uno entiende pues que no tienen la misma cantidad de recursos económicos que manejan una ONG. Aparte de eso, pues UNICEF tiene muchas otras entidades con las cuales tiene convenios. Entonces, por ejemplo, te explico un poco la dinámica de nuestros círculos de aprendizaje acá en la ciudad de Cúcuta. Nosotros tenemos 300 niños y para ellos tenemos 10 docentes. Cada docente tiene 30 niños a cargo, 15 en la jornada de la mañana y 15 en la jornada de la tarde. ¿Listo? Las tutoras tienen que llamar a los 15 niños todos los días en la mañana y después a los 15 niños todos los días de la tarde. ¿Para qué? Para conocer eso. Es como para ver, papito, cuéntame cómo va la tarea, muéstrame por videollamada, los que tengan videollamada, para ver cómo te quedó el problema. Si quedó mal la misma tutora, pues tiene que hacer este contacto que estoy haciendo yo en este momento con ustedes y de explicarles. Muchas de ellas les ha tocado volverse youtuber, porque lo que tú dices, explicar matemáticas desde la virtualidad a veces se hace mucho más complejo. Entonces a ellas mismas se han grabado videos explicando en un tablero una suma o una resta y se lo comparten a los grupos de WhatsApp que tienen con los papás para que la información llegue a ellos, ¿no? Aparte de ello, las tutoras también tienen que tener un contacto directo con los padres de familia, o sea que la comunicación ese día, ellas llaman, hablan con los papás primero, les preguntan cómo están económicamente, si tienen problemas con el pago del alquiler, si tienen problemas con la alimentación, con muchas cosas que les puede afectar a ellos emocionalmente. Y si la respuesta es afirmativa de que realmente me van a sacar mañana porque no he pagado el alquiler, no tengo con qué comer hoy en la noche, eso automáticamente ellas lo escalan, esa información llega a mí, que yo soy el asesor psicosocial, y yo vuelvo y la escalo a las otras ONG con las cuales tenemos convenio, como el Comité Internacional de Rescate, World Vision, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y cada uno desde sus diferentes fuertes, pues colaboran diciendo, yo tengo dinero para pago de alquileres, entonces tú mandas la información de los papitos que necesitan el beneficio, ellos se ponen en contacto y envían el dinero. Por ejemplo, si el problema ya es psicológico, nosotros tenemos con la Organización Panamericana de la Salud un convenio en el que remitimos los problemas para que las psicólogas clínicas que forman parte de las profesionales de la OPS hagan la atención con cada uno de esos niños. Entonces, como puedes percatarse, se hace un muy buen trabajo. Ahorita estamos gestionando para entregar celulares a los padres de familia que no tienen conectividad, porque hemos tenido varias dificultades que de los 300 niños a veces hablamos con 30 muy esporádicamente porque hablamos desde el teléfono de la mamá o hablamos desde el teléfono de la tía, de la vecina. Entonces a veces llamamos a la vecina, no estoy en mi casa, yo le doy la razón. Entonces ha gestionado porque llegó un dinero para ese tipo de gastos, buscando beneficiarlos con un teléfono celular para poder compartir la información. Por ejemplo, desde el seguimiento que hacen nuestras docentes, ellas envían unas guías fotocopiadas o impresas. Aparte de eso, les entregamos el material para que desarrollen las guías, que si ahí dice que necesita Colboni, necesita Foami, necesita papel cartón, eso se lo hacemos llegar junto con el kit cada 20 días o cada mes cuando el niño acaba el material, para seguir haciendo ese seguimiento. Entonces tú ves, y es un trabajo bastante bueno, pero uno sabe que es algo como una utopía, como que eso no se vive en todos los contextos, como que esto lo viven los papitos que están siendo beneficiados de la ONG, y entonces por eso yo recibo diariamente como 30 llamadas de papitos que escuché que a tal niño tal cosa, escuché que a tal niño, ¿será que yo me puedo meter? ¿Cómo decirle uno como que no, pues ya está el cupo lleno, ya tenemos los 300 beneficiados, espera tener una próxima oportunidad?
Sería lo ideal, como te digo, sería lo ideal hacer ese seguimiento tan exhaustivo, contar con todos esos profesionales que brinden ese acompañamiento, bien sea psicológico o bien sea pedagógico, porque si es por pedagógico, también hay una asesora pedagógica que llama para explicar los problemas que los niños no logren entender, para darle pautas, porque lo que hablaba William es muy cierto. Siento que lo que más se nos ha dificultado es el hábito. Teníamos el hábito de ir a clase, entonces como ahora no estoy en la clase, hago tarea a las 3 de la tarde, a las 5, a las 8, me paro, me siento, veo televisión, vuelvo. En cambio, nosotros estamos buscando que nuestros niños continúen el hábito y se les llama específicamente en la hora que ellos tenían supuestamente la clase, que tenían que ir al círculo. ¿Vale? A ellos no se les llama en la tarde si el niño pertenecía a la hora de la mañana y se incentiva a los papás a eso, a que continúen con un horario, con una rutina, porque eso es primordial para generar procesos de aprendizaje. Ay, Víctor, todo lo que tú dices sí es verdad, parece un sueño. Parece un sueño. Yo leí estos días un libro basado en los cuentos y en el mundo infantil. Y ese es el mundo que todos los niños sueñan. Un mundo sin violencia, con comida, con buenos indicadores de salud, con gente muy buena en la sociedad, que no haya violencia, que aceptemos la afrocolombianidad, que aceptemos a los inmigrantes, que ayudemos a los necesitados, que todos estemos felices. No, ese es el mundo ideal. Incluso muchos de los que estamos a esta hora conectados y parte de hacer estos envíos es por eso, por llegar a muchas personas que sí piensan igual que nosotros. Lo único, un poquito como dedito arriba, es el tema de las políticas de gobierno, porque sí se enfocan mucho sin hablar de que este político, de esto, no. Porque yo veo que algunas alcaldías, algunos gobiernos, algunas comunidades, pueblos pequeños, están haciendo muy bien su gestión, o sea, y parte de solución, no de solucionar el problema, pero sí hacer un acompañamiento a las familias. Eso ayuda a que el entorno del niño o el entorno del estudiante o del universitario baje o aliviane un poco las cargas, entonces está como un poquito más dispuesto, bueno, sí, sigamos viendo la clase online o voy a hacerla juicioso, pero porque hay comida, hay alimento en la casa, hay energía, hay tablet, hay celular, entonces eso desde la parte emocional pues alegra la vida, obvio, pues desde que uno esté emocionalmente sano, que es lo que hemos venido hablando, tengo una inteligencia emocional sana. Por eso la invitación hoy es a los que estamos trabajando, no digo yo que tengo una inteligencia emocional muy sana, porque a veces también tengo actitudes que afectan al otro, pero vamos trabajando poco a poco en eso. Sí, la invitación es a los que estamos trabajando en esa inteligencia emocional, poder ayudar a nuestro círculo cercano, una palabra de aliento, que los papás o educadores que también estén conectados a esta hora o en algún momento escuchen este mensaje, busquen ayuda si es necesario, o sea, te vale que un educador o un terapeuta también diga, bueno, hoy voy a abordar mi terapia de otra manera. Por ejemplo, en el caso de la fonoaudiología, o sea, si el niño llega porque tiene una dislalia, tiene una dislexia o el adulto una fase, le va a trabajar eso. Para mí es muy importante y eso fue lo que me llevó a mí a estudiar la salud mental, es conectar esa emoción con el otro. O sea, no solo, hoy no le voy a trabajar o sí le trabajo la R, pero con un cuento, pero un cuento emocional que lo recargue de alegría, de energía a mí y a esa persona. Entonces, vamos a esperar también si algunas personas tienen algunas preguntas o yo tengo por aquí otra, no sé si el profe William también nos quiera seguir aportando el tema y tenga algo también para objetar. Bueno, yo quería aportar algo porque ahorita hablamos de un punto de los docentes, ¿cierto? Si bien nosotros sabemos que a los niños y a los jóvenes hoy día pues nacieron, yo me siento viejo a veces cuando hablan de celulares porque yo tuve mi primer celular cuando ya estaba muy grande, de hecho cuando iba a entrar casi a la universidad. Entonces me siento viejo comparado con mi sobrino que desde que nació desde el día cero ha existido en la época de los celulares, ¿cierto? Tiene 5 años.
Entonces siempre hemos escuchado que los millennials, los centennials, los nativos digitales, y se les facilita el tema digital. Eso es una mentira que nos hemos metido todos. Son buenos para el Facebook, Instagram, Twitter, las redes sociales, pero enfrenta a un estudiante universitario con un cuadro de Excel, con compartir pantalla, con activar su micrófono, y es un desastre exactamente igual que los docentes. De hecho, le va mejor a los docentes porque de alguna forma las universidades, antes de sacarlos a este ruedo, los capacitamos, ¿cierto? No todos tienen la misma facilidad del manejo tecnológico, y eso es una realidad. De hecho, tengo compañeros que los hijos y las hijas les ayudan, y eso es buenísimo, pero hay que mirar que a los estudiantes también les ha costado muchísimo ese tema. El agotamiento físico que genera estar frente a un computador todo el día, el agotamiento de no poder salir a otra cosa, sino todo el día estar frente a las mismas personas con el mismo círculo, porque de alguna manera el ambiente positivo o favorecedor emocionalmente que hay al ir al acto de salir de mi casa todos los días, ir con mis compañeras universitarias, con mis compañeros de universidad, compartir, hablar, interactuar, hacer una cosa, hacer otra, llegar a mi casa después, generaba un cambio supremamente interesante. Y ahora que no está pasando, pues estamos viendo múltiples cosas, pero el tema tecnológico no solo es para los profesores, porque a los estudiantes también les ha costado muchísimo, muchísimo el tema. Me imagino que los niños en casa será supremamente diferente el tema, porque el papá y la mamá estarán allá pegados del techo, y pensemos ahora en el círculo donde no está papá y mamá en casa ayudando al niño para la tarea. Pensemos donde papá y mamá siguieron trabajando, y entonces ¿quién me cuida al niño? Porque de alguna forma yo tenía mis horarios organizados para llevar a mi hijo al colegio, irme a trabajar, salir del trabajo, irlo a recoger y volver a casa. Cuando el papá y la mamá siguen trabajando y el hijo queda en casa, ¿qué hacemos con él? ¿Recurrimos a quién? A los abuelos. Los abuelos, ¿cómo son tecnológicamente? Son peor que nosotros. Hay muchos abuelos que les cuesta trabajo el tema. Y o hace rato no pueden ver los nietos. Tampoco. O hace rato no pueden ver los nietos, cuando los niños no pueden salir de la casa. Por ejemplo, un niño de 6, 7 años, no sé cómo lo manejarán desde el programa en el que trabaja Víctor, pero un niño no poder salir al parque a ir a comer un helado, a ir a andar bicicleta, porque no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo hemos enfrentado este tipo de situaciones? Porque de alguna manera, cuando estamos hablando de personas universitarias, somos un poco más conscientes del tema, y que entiendo que no puedo salir, ¿cierto?, a los contextos que sale un universitario, pero en un sector educativo me imagino que el tema es otro. Pues yo no sé, hay cositas que, por ejemplo, ahora que hablábamos de los millennials y de todo, desde la parte emocional y desde cómo nos criaron a muchos y cómo estamos hoy día, hay algunas teorías del desarrollo y evolutivas del ser que aplicamos, que muchas personas hasta los 35 años tenemos muchos picos de adolescente, ¿sí? A veces se dice que el 17, 18, que 21, pero nosotros venimos de una educación, ¿sí?, que desde la inteligencia emocional es no lloren, levántese, los hombres no lloran, ¿qué le pasa? Bueno, en fin. Y nos metieron mucho la racionalidad, ¿no? Nos metieron mucho que había que sacar buen puntaje, que teníamos que ser el primero en el salón, papás o profesores, que es que usted siempre lo hace mal, es que el único aquí que... Yo pongo siempre este ejemplo también, y yo creo que te ha pasado a ti y a Víctor, que son docentes universitarios. Y un aplauso para ustedes también, que tan jóvenes y están ahí con los millennials de la mano. Sacándonos y es canas que, sí. Cuando haces empiezas a entregar, ¿sí? Que yo escuchaba de un docente que eso es un banco de sangre, un resto de muertos y de agonizados ahí. Empiezas
0.8, 1, bueno, Pepito, 1.1, bueno, pero no vamos diciendo las notas, ¿cierto? Sino vamos entregando, ¿sí? Porque ya no se usa eso y por respeto, obviamente, incluso se entrega a veces el examen al revés, porque bueno. Y viene Andreita, ¿sí? Andreita, y ella la llaman y ella sacó 4.8. Fue la única. Y ella salta delante de todos, ¿sí? Imagínate que todos, ¿qué quieren hacer? Se la quieren comer viva. Caerle encima. Claro, y ha pasado, o sea, es como el que se ganó algo y uno ahí delante, pero es como nosotros expresamos nuestras emociones en el contexto también y en el lugar adecuado, ¿sí? Y a eso es lo que nosotros le queremos apuntar y a eso es lo que yo sueño desde el cuento de hadas de Víctor, es que las instituciones, los gobiernos, las políticas de salud, incluso para profesionales de la salud, las universidades, todos, entes gubernamentales y los no gubernamentales lo hacen y tan chévere, es de apostarle a esa inteligencia emocional, que sí es muy importante aprender habilidades, pero también reconocer que algunos son buenos para hablar en público, otros no, pero el que no es muy bueno en matemáticas y es muy bueno en física. Ahora, pregúnteme a mí qué tan buena soy para física, química, matemáticas. No, audiología yo creo que la pasé, Dios mío, orando y con buenos partners que tuve al lado. Sí, pero ya hoy reconozco, no, yo no soy buena en eso y uno puede ser que a veces dicen, no, que uno puede ser de todero y sí, hay cosas que uno puede aprender y algunas habilidades, pero hay otras que reconozco, ¿sí? Y acepto mi emoción, pero en mi adolescencia o en mi parte universitaria o recién graduada incluso, yo pienso que hasta ahora yo estoy saliendo de esa parte adolescente que si me preguntaban, no, yo soy buena, pero yo muchas veces encontré trabajos en los que tenía que llamar amigos a preguntarle cosas de cómo los botones y todo, porque me educaron que era que tenía que ser buena en todo y excelente y la mejor nota, ¿no? Entonces es muy importante saber, y esto lo digo, es porque los docentes que están saliendo ahora o los papitos que estamos en esta edad promedio, aquí nos hacen una pregunta, un comentario que está muy relacionado a eso. Dice Lisette Rojas, he visto en el colegio de mi hija que hay papás que ni paciencia le tienen a los hijos. Se ven las clases virtuales. Hay que trabajarle a los padres también, en mi humilde opinión. Gracias, Lisette, por compartir con nosotros esta opinión. Y es lo que yo pienso, no solo al niño, no solo al universitario, porque estamos diciéndole, sí, hágale, sí se puede, pero a veces el docente se siente frente a la pantalla y está destruido. O lo que yo te decía, no es millennial, tiene 50 años la señora y le tocó dar clase ahorita virtual, como también yo veo unos docentes que bajan aplicaciones, dan la clase con dibujos, con lo que decías ahora, Víctor, youtubers, se hacen manualidades, marionetas para poder impactar ese pequeño cerebro. Y sin darse cuenta, ese docente y ese terapeuta también se está impactando el mismo de él. Entonces, no sé qué dicen ustedes, mis participantes, y vamos ya un poquito cerrando esta tarde de hoy. Víctor. Ok, sí, mira, nos ha pasado mucho que hemos tenido el caso, porque nuestra población es bastante vulnerable, de que hay papás que no saben leer, escribir y no saben sumar. Entonces, ¿de qué forma yo le delego a esa papá que le enseña a su hijo a leer si no lo sabe? Y me pasa el caso uno particular, que tengo una señora que tiene 5 hijos y la señora es recicladora. Entonces, ahí, ¿qué nos ha tocado hacer desde el acompañamiento psicosocial? Buscar red de apoyos. Como que, ajá, mamita, sabemos que
sabemos que usted no lo sabe, pero usted con quién vive, quién está cercano, alguna vecina o algún familiar, alguien que usted sepa que tiene vocación, que sepa leer, que nos pueda colaborar. Entonces ha tocado como activar esa red de apoyo. Me ha tocado hablar con vecinas y decirles, mira, lo que pasa es que por el bienestar de estos 5 niños necesitamos que nos colabores para poder nosotros seguir brindándole el tema de educación, porque sí se sabe que no es fácil, porque los papás muchas veces no, como lo decía la persona que hizo el comentario, no tiene las capacidades ni las ganas, porque a veces es ganas, ¿no? Como que, ay, no, ay, profe, yo para eso no sirvo, yo no soy profesora, enséñelo usted, porque para eso el niño está estudiando. Entonces es como hacer ese trabajo psicológico de brindarle y de abrirles un poco esa imaginación y hacerles ver la importancia que es ser papás, la importancia que es brindarle un apoyo a su hijo, la importancia de no repetir patrones. Entonces es como usted quiere que su hijo se quede con las mismas oportunidades que usted goza hoy día, usted quiere que su hija en 10 años también sea otra recicladora, y no es por demilitar el trabajo de nadie porque no estoy en el proceso, pero es como abriéndole un poco de que si tu hija estudia o eleva un poco su nivel de conocimiento, se le van a abrir muchas más puertas laborales y le va a ir mucho mejor en el tema, bien sea sumando, restando, leyendo, porque sabemos que hoy día es básico, es necesario aprenderlo, y por eso buscamos siempre generar esa red de apoyo, hacemos ese trabajo con la mamá de motivarla, de entusiasmarla, también de como que de exponer, pues está bien, la entiendo, está frustrada, no sabe de qué forma explicarle, a su hijo usted no le hace caso, porque también nos pasa de que la mamá tiene toda la disposición, pero el niño con ella no trabaja, es cero atención. Entonces es enseñarle que se hace necesario que ella establezca rutinas, normas en esos niños, porque también esto a los papitos a veces se nos escapa de las manos y muchas veces no sabemos tener control sobre nuestros hijos, pero es importante hacerles ver la importancia de su trabajo para que la parte educativa de nuestros niños mejore. Entonces siempre es vital eso, buscar esa red de apoyo de esas personas que nos permitan ayudarnos. También, por ejemplo, hace poco hicimos una campaña porque, como tú lo decías, los niños emocionalmente están muy agobiados de ver que sus papás se quejen por el tema de trabajo, por el tema de que no hay para pagar muchas cosas. Entonces nos ha tocado buscar motivarlos haciéndoles llamadas, cositas muy básicas. Por ejemplo, tú siempre llamas a los niños y, no, profe, pues yo extraño hablar con fulanita. Entonces, ¿te gustaría hablar con ella? Sí, entonces vamos a la tecnología. Ay, qué bonito. Y servimos de puente. Entonces hacemos una llamada en conferencia, te quieren saludar, entonces es muy bonito. ¿Quién, profe? Cuando habla la otra niña, no, la emoción, cuando cuelgas, quedas tú destrozado de ver la personalidad de cada uno de los niños, de cómo se abrazan, de cómo se abrazan virtualmente, ¿no? Pero de cómo se siente esa emoción, como que se te eriza la piel y te pones chinito. También nosotros desde Escuela Nueva manejamos una dinámica que son los correos de la amistad, que es que se envíen cartas. Entonces se envían cartas, le toman la foto y se la hacemos llegar al otro niño para que la lea. Y es chistoso ver comentarios como de que, Pepito, me estamos descansando de fulanito. Qué bueno estas vacaciones porque no está molestándonos todo el tiempo. Me haces falta, cositas así, y es muy gratificante el trabajo y la labor, pero lo que tú dices, es necesario tener ese apoyo tanto de familia como de muchos entes gubernamentales para que la educación siga siendo pionera, porque nos estamos percatando que es primordial la educación. Si no le apostamos a la educación, pues vamos a tener bastantes dificultades a futuro. Sí, tocaste el tema que iba a hablar, y es que vuelvo al tema de las políticas. O sea, si con esto no nos damos cuenta que es tan importante la educación y la salud mental y la salud física, entonces no hemos hecho nada, porque hoy día lo que de verdad valoramos, gracias a Dios, es estar sanos, y esa es la invitación hoy en la tarde a todos, y a los terapeutas, a los educadores y a los muchos papitos, es estar sanos y meterle inteligencia emocional a este asunto. Y si no estamos sanos, también pudo ser porque no trabajamos bien nuestras emociones y somatizamos y nos enfermamos. Y lastimosamente también pasa como profesionales de la salud, y lastimosamente también nos vamos a ver ahora enclaustrados en un síndrome de fatiga crónica, de quemados virtualmente por tanta carga de teletrabajo, tanta carga laboral,
y el papito o el profesor o incluso terapeutas que tienen hijos, eres muy bueno haciendo la terapia, eres muy bueno tú haciendo tu trabajo, pero con tu familia estás que no quieres hablar con nadie, y entonces ahí voy yo también con la inteligencia emocional. Oye, si estamos trabajando para influenciar vidas, somos influenciadores en redes sociales, en tu trabajo, eres un líder, un docente universitario, un papá, pero profesor, y afuera, bueno, súper, profe, pero si en casa no estoy haciendo bien, no estoy influenciando tampoco bien, porque sabes que los niños aprenden con el ejemplo, no solo es con la regla. Entonces yo decía, hay veces profesores que apaguen los micrófonos, préstenme atención, así no es, todos ustedes no lo están haciendo como es que ustedes siempre distraídos, es que ustedes siempre, entonces no hay conexión entre el terapeuta y el niño, no hay conexión entre el educador y al otro lado de la pantalla, pero sí me pareció muy chévere, muy, muy importante todas esas ideas que nos has dado, porque son herramientas estrellas y son herramientas educativas y son herramientas que hoy yo tomé varias ideas, eso de las llamadas súper, lo de hacer los correos, lo de alguna otra manera, una cartica, enviar una carta a los niños, eso es súper motivador. Y sé que William también, porque estuve hablando días previos con él, ha abordado el tema, se vale también con el universitario, enviarle su mensaje, hacerle su llamada, súper. Entonces, Víctor, ya para ir cerrando, ¿qué otra herramienta crees tú que nos pudiera servir como a papitos o a terapeutas, a cuidadores para manejar este tiempo? No sé, cómo lo hayan hecho desde la UNICEF o tú también como magíster en psicopedagogía que eres. Sí, otra estrategia que se va a implementar el siguiente mes es brindarles a ellos como un horario, pero entonces no va a ser un horario de clase, sino va a ser un horario de compartir con familia. Entonces, por ejemplo, el lunes escribe en el cuaderno la historia de cómo se conocieron tus padres. Sí, entonces ahí trabajamos escritura, trabajamos ese contacto con papá. Martes, prepara con tu papito la comida favorita y que te enseñe, como para ir involucrándonos en ese tema. El jueves juguemos a X actividad y entonces ahí va a ser como un día a día, porque lo importante es eso, ¿no? No dejar caernos como en la rutina, no dejar caernos como en la tristeza y no dejar que las emociones que no son buenas lleguen a nosotros, sino al contrario, estar todo el tiempo ocupados, tener como una organización en nuestra vida. Por ejemplo, el día de mañana haz deporte con tu mamita viendo algún video de, no sé, de CrossFit o de danza, algo que a ellos les guste. Al día siguiente, otra actividad que les va a enviar a los estudiantes es leamos un cuento y cambia el final del cuento. Cositas así para que también se haya esa interacción entre padres de familia que consideramos también es importante, que el papá saque un tiempo, como tú lo decías, que no todo sea trabajo, sino que también sepamos que mi hijo está todo el día encerrado, entonces es importante que compartan. Y también se les está haciendo llegar a los estudiantes como una cartilla de juguetes con material reciclable que fabricó UNICEF. Son 50 juguetes con material reciclable, buscando eso, de que no tengan que salir a la calle para exponerse, sino que desde su propia casa puedan jugar a la rayuela, al stop, a otras actividades, a con la media hacer títeres. Entonces hay una actividad que tienen que enviar ellos como un cuento con el títere que fabricó con esa media reciclable. Entonces siempre se busca es eso, tenerlos a ellos como muy contentos, muy animados, que no caigan en una rutina, sino que cada día vean, oye mamá, mañana qué vamos a hacer y pasado mañana qué vamos a hacer, para que siempre estés en contacto con los padres de familia, para que ellos conozcan también a sus papás, para que entre ellos generen como un vínculo. Por ejemplo, hay un punto de la agenda, es elige entre tu papá y tu mamá la canción que los identifique como familia. Entonces esta es la canción de la familia. Entonces me parece que es muy bonito. O cuéntale cómo se conocieron tus papás, o por qué se originó tu nombre, por qué te llamas así. Son punticos que hemos estado trabajando como en una minuta para que los niños tengan todos los días algo bonito, novedoso, significativo que aprender. Ay, no, Víctor, súper lo que estás haciendo. Qué chévere que esas políticas educativas se hicieran no solo en colegios públicos, también colegios privados. No creas, a veces hay colegios públicos que son mejores
o son muy buenos que los privados. Y pienso que es trabajarle eso, muy importante trabajarle al desarrollo del ser. No estoy diciendo que la matemática no es buena, es español, ortografía, ciencias, pero esos espacios de mindfulness, de pensamiento libre, de creativo, de hacer manualidades, de trabajar en equipo con papá o el cuidador que tenga, porque a veces no está papá ni mamá o no vive papá y mamá juntos. Entonces, muy importante. Entonces, vamos ya a despedirnos, vamos a decirle a William desde la parte universitaria cómo él se despide dándonos nuestro último tip de la tarde. Y gracias a ti, Víctor, también por permitir conectarte y llegar también a muchos corazones, como lo digo yo. Muy importante. Yo creo que no solamente las estrategias que nos comentó Víctor sirven para los más pequeños de la casa, sino para todos. De hecho, he tenido casos en la universidad donde le digo a las compañeras, como has hablado con tu compañera tal, no, profe, no, porque no nos queda tiempo, porque también tenemos una concepción del tiempo diferente, una concepción del tiempo distinta. A veces nos consume mucho tiempo en las redes, TikTok, es lo que ven hoy día los chicos, y no hacemos esa organización inteligente del tiempo. Y considero yo que es también sano para nosotros sacar tiempo para absolutamente todo. Yo lo decía y soné un poquito odioso un día en una clase con unos estudiantes porque aparte de ser el director del programa tengo clase y recuerdo estábamos en la presencialidad aún y sonaban, les pedí que se regalaran unos minutos de su día sin celulares y les pedí que lo guardaran en su bolso y nos sentamos en un círculo todos y a alguien le sonó el celular y lo sacó por un bolsillo así pegado pues a su cuerpo para que yo no lo mirara y empezó a responder y paré la actividad y me dijo, profe, es que es un mensaje muy importante. Tomé mi teléfono, lo desbloqueé y le dije, si es más importante que los 108 mensajes que yo tengo en el mío, respóndelo. Hay personas que lo pueden tomar a mal, ¿cierto? Pero no es así, debemos aprender también y es sano para nosotros desconectarnos. Yo personalmente se lo digo a los estudiantes porque las escucho en clase, yo tengo clases al mediodía, clases a las 4 de la tarde, que ya es como fin de la jornada de nuestro programa y ya a las 5:50 no quieren más clase y el tema, ahí es donde empieza el tema interesante y no podemos finalizar la clase si no acabamos el tema. Y empiezan, profes, que nosotros no paramos, duramos mucho tiempo, nos sentamos desde las 6 de la mañana, sábados, domingos, no compartimos con nuestra familia, no hacemos absolutamente nada más. Y eso tiene que ver con un tema de administración del tiempo. Y siento que nos falla muchas veces, pero es un tema que aprendemos y se vuelve un hábito social decir que vivimos ocupados y nos encanta decir que vivimos ocupados y se nos vuelve una queja constante el vivir ocupados. Entonces también hay que sacar tiempo para esas relaciones emocionales, para esos temas afectivos que a veces nos hacen muchísima falta. Me encantó un ejercicio de clase, obviamente pues Víctor lo hace desde la manualidad y demás, pero una profe conectó a las estudiantes a través de TikTok y definitivamente es apostarle a esos retos que nos trae la tecnología y si a ellos les gusta hay que estar allí y tenemos que reinventarnos. Desde la escuela tradicionalista podrían decir es que quieren que ahora los profesores seamos payasos, recreacionistas y los entretengamos. No, el estudiante universitario también se cansa, también se agota y cuando tenemos 6, 8, 10 horas de clases seguidas, tenemos múltiples actividades, lo terminamos haciendo. Entonces es todos pensar, la educación tiene que reinventarse y hacemos los ejercicios para reinventarnos. Obviamente hay cosas muy estructuradas porque nos encantaría poder ser más flexibles en muchísimas cosas desde la universidad, pero estamos formando a una persona que va a atender personas, en el caso mío, como es fonoaudiología y hay cosas que no podemos pasar por alto. Entonces allí buscamos la manera de que llegue el mensaje de la mejor manera y que podamos entregarlo de la mejor forma en estos momentos por la situación en la que estamos atravesando. Entonces, pues siento que hay muchísimo tema para hablar, pero pienso que hasta allí vamos bien. Sí, yo creo que esto va para tomo 2, tomo 3, tomo 4 y 5. Gracias a todos los que se conectaron, gracias Paola Muñoz, excelente estrategia, Andy Quintero, Wilmer Rojas, bueno,
todos los que están conectados a esta hora, por esta red, por la tuya también que estás compartiendo. Gracias, Víctor. Gracias, William, por acompañarme en este Insta Live. Yo sé que cada vez que nosotros como educadores compartimos un conocimiento, estamos aprendiendo también nosotros. Yo soy abanderada de eso y es lo que me encanta, de que cuando uno pueda dar una clase, una conferencia, el que está aprendiendo es uno también. Y está evocando también muchas información que tenemos. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron desde la disciplina positiva y desde nuestras estrategias de acompañamiento. La invitación para todos es que hagamos nuestras rutinas organizados, a qué horas es, si la clase es en la mañana con los chiquitos, mientras las mamás que están en casa haciendo también teletrabajo o también afuera que tengan que trabajar, pero que haya un momento en el que nos desconectemos para conectarnos. Yo siempre hablo también de eso, desconectarse para conectarse. Y también muy importante y aplica para todos, recuerda que el adulto eres tú, ¿sí? Así tú el docente, así tú el educador, el terapeuta y más como papitos y mamitas, el adulto eres tú. Entonces a trabajar mucho nosotros las emociones. Un beso, un abrazo, sonriabrazo virtual para todos y gracias por estar nuevamente aquí. Buenas tardes y chao. Chao.